¿Está listo para la palabra de Dios? Muy bien, quiero invitarle para que abra su Biblia en Salmo 75, versículo 1. Cuando lo encuentre, se pone de pie. Salmo 75, versículo 1. La pregunta es, ¿por qué debo de ser agradecido con Dios? ¿Usted tendrá una razón o muchas? Tenemos muchas, ¿verdad que sí? Así que damos gracias al Señor por su gracia hacia nosotros. ¿Por qué debo de ser agradecido con Dios? Todos juntos, Salmo 75, 1, ¿lo tiene? Dice así la palabra de Dios: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Una vez había un rey que preparó una gran cena para su corte real. Estaba ahí todos sus invitados sentados ya en su corte real, y de repente entra uno vagabundo. Estando todos reunidos, todos se le quedan viendo y lo observan, y el vagabundo entra y se sienta en la silla, pero también en la mesa del rey. Y como dicen, estaba come de lo que había allá en el plato como loco, y al terminar, qué interesante que sin decir ninguna palabra, simplemente él se levanta y sale de ese cuarto y de la corte real y se va. Estaban unos soldados enfurecidos y furiosos. Rey, queremos que nos dé permiso para ir a atrapar a esa persona por el daño que ha causado, el falta sobre todo de respeto, y ni de perdido dio las gracias. Para sorpresa de ellos, la respuesta del rey fue: el vagabundo lo ha hecho una vez a un rey terrenal. Lo que cada uno de nosotros y ustedes en ocasiones lo hace 3 veces al día, no a un rey terrenal, sino al rey de los cielos. Amén. Están a la mesa y comen o comemos hasta satisfacernos, y en ocasiones se nos olvida darle gracias al Señor y darle gracias a las personas que nos prepararon esos alimentos. ¿Quién acostumbra darle las gracias a los meseros o a las personas que sirven su comida en los restaurantes? Amén. Que bueno, si no lo hace, hágalo, es bueno. Y también deje una buena propina. Pero también en casa, ¿quién le da las gracias a su esposa o a la persona que está cocinando? ¿Sí da las gracias a usted? ¿Usted da las gracias a su esposa? ¿A su mamá? La palabra gracias es corta y tiene, creo que 7 letras, pero tiene un enorme poder con nuestra relación con Dios, pero también con otras personas. Y es una palabra que debe de ser común en nuestro vocabulario, pero a veces no lo es. Andamos ocupados, estamos frustrados y pensamos que todos tenemos el derecho de recibir lo que estamos recibiendo. Es que me lo merezco y por esa razón no tengo por qué dar las gracias. Sea que lo tengas, tenemos que dar gracias. Porque el hecho de decir gracias está mostrando que hay algo en tu corazón, que hay una buena actitud, que estás agradecido y que reconoces los detalles y las cosas que las personas están haciendo por nosotros. Amén. Pero sobre todo porque Dios lo pide y Él le ha dicho: dad gracias en todo. ¿No es así? Y hoy quiero retarle para que multipliquemos nuestras gratitudes, pero restemos nuestras quejas. Amén. Porque hay más quejabanza en vez de alabanza en nuestros labios. Usted el día de hoy, ¿cuántas veces se quejó? ¿Alguien puede decirme? Yo he perdido unas 3 o 4, sé que sí. Y las reconocí. ¿Cuántas veces se ha quejado usted el día de hoy? Que la comida está fría, ¿se queja o no? Con el hecho de que alguien no llegó porque no llegó por tal razón, ¿usted se queja? Si no quedamos en qué tal hora y que no sé qué. Pero ¿sabe qué? Hay muchos motivos por los cuales estar agradecidos, pero también quejarnos. Pero es mejor ser más agradecidos que quejosos. Amén. Pero hoy quiero resaltar algunas cosas de las cuales queremos que usted esté consciente. ¿Por qué debo de estar agradecido con Dios? Quiero que repita esto conmigo: por el regalo de la salvación. A ver, dígalo otra vez conmigo: estoy agradecido por el regalo de salvación. Amén. Y quiero que escuche esto: ninguna religión, ni dinero, ni buenas obras pueden salvarle.
nada. Si usted cree que por estar hoy aquí en esta tarde, usted cree, yo voy a ser salvo porque hoy estoy aquí, levante su mano. Bueno, gracias a Dios que hemos entendido eso. Solamente por la gracia de Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos. Y quiero que escuche esto. Habrá varias religiones para conocer la salvación, pero solo hay un camino para llegar a la salvación. ¿No es así? Juan 14:6, ¿qué es lo que dice? Jesús le dice, ¿les dijo o le dijo? Es personal esto. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es el único medio que Dios ha establecido para que nosotros podamos llegar al cielo. Y es por medio de una persona. ¿Y esa persona quién es? Es el Papa. ¿Es un pastor? ¿Es la Virgen? ¿El niño Fidencio? ¿No? ¿Quién es, hermanos? Jesucristo, y no por una religión. No se confunda que, pues mire, pastor, pues yo de perdido de vez en cuando, cada año, yo de perdido voy a la iglesia. Porque hoy en día algunas personas solo van a la iglesia 3 veces en su vida. ¿Sabe cuáles son esos momentos? En primer lugar, cuando les echan el agua bendita al nacer. En segundo lugar, cuando les tiran el arroz al casarse. Y cuando les echan la tierra al morirse. Son las únicas ocasiones que ellos pisan una iglesia. Usted debe de preguntarse, si usted está en esa condición, ¿qué significa eso? La pregunta es, ¿seré salvo, seré salva? ¿El día que yo me muera, me voy a ir al cielo? Así como en muchas religiones, tienen sus reuniones y a veces las iglesias están las personas congregadas, pero no todas esas personas van a ir al cielo. Sean católicos, bautistas, pentecostés, mormones, testigos, sea lo que sea, no todos van a ir al cielo. Así que por el hecho de ir a una iglesia no te va a salvar. Un día tú vas a morir y la pregunta es, ¿estás preparado o estás preparada? Que el día que tú te mueras, ¿tú estás segura que vas a ir al cielo? Nomás unos amenes, todos los demás están perdidos. Se va a ir al infierno entonces. Debe de estar bien seguro, debe de estar bien segura. Porque la vida no la tenemos comprada, ¿no es así? Una ocasión un hermano iba detrás de un tráiler, un wheeler, 18-wheeler, y el rótulo que tenía atrás en las puertas de ese 18-wheeler era una compañía que fabrica ataúdes, American Coffin Company. Yendo detrás de él, pues iba detrás del camión y el camión iba un poco despacio y él se desesperó. ¿Y qué es lo que hace? Como todo cristiano, ¿verdad? Pues trata de rebasarlo, pero donde lo va rebasando, en la puerta donde se sube el chofer a manejar el camión, ahí en esa puerta había otro rótulo que decía, maneja despacio, porque uno de estos ataúdes puede ser el tuyo. Imagínese que así fuera. Si no eres salvo, ¿tú estás listo, estás lista para morir? Puedes llamarte bautista, puedes llamarte pentecostés o católico, eso no te va a salvar. Si tu iglesia te enseña eso, estás en una secta, estás en una religión falsa, una religión que realmente no está enseñando la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué se necesita para ser salvo? ¿Qué se necesita para tener la salvación? Fíjese lo que nos dice Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó, está hablando de pasado, no por obras de justicia, pues yo me porto bien, yo hago esto y hago lo otro. Eso te ayuda para la santificación, pero no te ayuda para la salvación. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por qué, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, o sea, cuando naces de nuevo, y por la renovación o santificación en el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Efesios 2:8, que somos salvos por gracia. ¿Qué es gracia? Algo que tú no mereces. Porque si fuera por ti, que yo voy a ser salvo por lo que yo soy, por lo que yo hago, tú te conoces mejor que nadie. ¿Crees tú que eres digno de que Dios te salve siendo como eres tú? Nos podemos creer muy buenos, pero ¿qué dice el Señor? Aún tus justicias son como trapo de inmundicia. Pero lo mejor que tú tienes, que dice Dios, no puedes hacer nada con eso. Así que, por las obras, nunca ganarás la salvación. Es como si tú vas al mar y que tú digas,
cuando yo le saque todo el agua al mar, se va a acabar todo. No, nunca vas a acabar. Así es la salvación. La salvación no se gana por lo que tú puedas hacer. Nunca lo vas a lograr. No hay en la Biblia un versículo que diga, mira, este es el termómetro. Cuando tú llegues aquí, vas a ser salvo. Haces esto, esto y esto y esto. Y cuando llegues aquí, vas a ser salvo. No hay nada de eso. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué se necesita hacer? Juan 1:12 nos da la respuesta. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio. ¿Qué significa potestad? Poder, derecho. Te da ese privilegio porque dice a los que creen y a los que le recibieron. No dice allí al que es bueno, al que se porta bien, al que va a la iglesia. Eso es el resultado de la salvación. Pero para ser salvo, a ti no te implica eso. Eso le implica a Dios. Porque dice aún Juan 3:36, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Usted recuerda la historia de los israelitas cuando ellos fueron liberados de Egipto. A mí me encanta esa historia. Porque ¿qué dice el Señor? Esta noche ustedes van a ser liberados. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Quiero que tomen un cordero, quiero que lo sacrifiquen y quiero que la sangre lo pongan ¿dónde? En los dinteles de su casa. Y la persona, imagínense que llega a la casa, mira mi amor, me dijo el Señor que esta sangre tiene que ir en los dinteles para que cuando pase el ángel de la muerte, va a mirar la sangre y va a pasar de largo y no nos vamos a morir. Pero mi amor, sangre, dejémoslo dentro del envase. El mal olor, las moscas. ¿Qué iba a suceder si eso hacían? El ángel no iba a pasar de largo. La sangre no está en los dinteles. ¿Qué iba a hacer el ángel de la muerte? Iba a matar a las personas que estaban dentro de la casa. De todos aquellos que no tuvieran esa sangre, todos iban a morir, empezando con el hijo del faraón. ¿Verdad que sí? ¿Y sabe qué es lo bonito de esta historia? Que las personas sacrificaron eso y pusieron la sangre sobre los dinteles, los israelitas. Ellos lo hicieron y en la noche pasa el ángel de la muerte. ¿Y qué hacía el ángel de la muerte? Pasaba de largo. Y si esa sangre no estaba ahí, morían todos los primogénitos de esa casa. Habiendo la sangre en ese dintel, pasaba el ángel de la muerte. ¿Y sabe qué es lo bonito de esto? Que no importa quién estuviera dentro de esa casa, siempre y cuando esa sangre estuviera en los dinteles, el que estuviera dentro iba a ser salvo, iba a ser liberado, no iba a ser asesinado. Amén. Ahora, esos dinteles representan nuestro corazón y esa sangre representa la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, a través de la sangre de Cristo Jesús, que es rociada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, hemos sido perdonados y hemos sido salvados. Amén. Así que yo creo que todo lo que tú puedas hacer no puede salvarte hasta que tú seas salvo, que Cristo te salve, te perdone tus pecados, y si tú haces cosas buenas, entonces van a contar, mientras no, hasta que recibes a Jesús. Ahora, recuerda que no es lo que la iglesia, o no es la iglesia en sí lo que nos identifica a un cristiano o ser un cristiano, sino una comunión con el Señor de la iglesia. Porque la iglesia es un edificio, es un templo nada más. Pero cuando hablamos que, lógicamente, iglesia, nacida de nuevo, somos nosotros, que hemos sido lavados en la sangre de Cristo Jesús. La iglesia no es la que nos salva, el templo no nos salva, el congregarnos no nos salva, lo que nos salva es el Señor. Amén. Así que todo eso, hermanos, es un motivo de gratitud. ¿Quién ha escuchado de Teo González? Ese comediante mexicano. Levante su mano. Él dice que una ocasión llegó a un hotel y lo que encontró, ustedes saben, usted va a un hotel y en esos burós, en un cajón, siempre hay ¿qué cosa? Una Biblia de los Gedeones. Él abre ese cajón, toma la Biblia y la abre. ¿Y sabe dónde Dios permite que él abra esa Biblia? En Hechos, capítulo 1. Momento que él abre el libro, la palabra, y voltea el libro de los Hechos, capítulo 1 de los Hechos, ¿sabe cuáles son las primeras palabras de ese libro? Amado Teófilo. ¡Ay, poder! Ahí dice, instantáneamente sus lágrimas empezaron a caer. Y eso es lo bonito de nuestro Dios, hermanos. Él sintió la presencia de Dios en su vida
Y cuando una persona realmente tiene una relación personal con Dios y que ha entregado su vida al Señor, usted no va a tener duda de que el Señor está en su corazón. Amén. Así que dele gracias a Dios por esta salvación. Una salvación que la iglesia no puede comprar. Una salvación, hermanos, que con un sacrificio usted no lo puede comprar. Con su dinero usted no lo puede comprar. Es un regalo de Dios. Amén. ¿Por qué debo de estar agradecido con Dios? En primer lugar, por el regalo de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque todos merecemos el infierno. Pero el Señor en su gracia, Él dijo, yo voy a ir y voy a morir por esta humanidad para liberarlos de ese lugar. Y Él vino y murió. Pero con el hecho de saber, con el hecho de que se hizo ese acto de salvación, ¿qué va a suceder contigo? No va a pasar nada. Tú te vas a ir al infierno. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Apropiarte de esa salvación. ¿Cómo? Creyendo en el Señor, recibiéndole en tu corazón. Y es la manera en que Dios te va a salvar. Así que, ¿por qué debo de estar agradecido con Dios? Por el regalo de la salvación. En segundo lugar, por el perdón de pecados. Si usted cree que sus pecados han sido perdonados, levante su mano. Yo dudo, pastor, de que mis pecados sean perdonados porque usted ni se imagina lo que yo he hecho. No levante su mano. Pero le voy a decir algo de esto. Hay personas que tienen sus pecados perdonados, pero no son salvos, no son salvas. Porque saben que Dios murió por ellos. Saben que en la cruz pueden encontrar el perdón de Dios. Y hay personas que no tienen nada que ver con Dios y de Dios cometí esto. Perdóname, por favor. ¿Los perdona Dios o no? Sí, los perdona Dios. Seas hijo de Dios o no seas un hijo de Dios, Dios puede perdonar tus pecados. Pero el hecho de la salvación es un asunto muy diferente, hermanos. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Acabo, Dios ha perdonado mis pecados. Una es el perdón de pecados y otra es la salvación. La salvación viene por Cristo Jesús. Pero aún así, si sus pecados han sido perdonados, creo que eso nos da paz, nos da tranquilidad, nos da una satisfacción. Amén. Y sepa que ninguna persona será perdonada de sus pecados si no es por Cristo Jesús. Usted sabe que hay muchas religiones. Cada religión cree ciertas cosas. Yo no creo en el infierno. Y yo creo que yo puedo tener varias mujeres. O yo creo que con un rezo o con un esto, Dios puede perdonar mis pecados. Semejantes cosas no son bíblicas. Semejante cosa no está en la palabra de Dios. Porque usted crea algo, porque su iglesia le enseñe algo, porque su pastor o su sacerdote o su anciano le enseña tal cosa, no significa de que sea bíblico. Por esa razón es bien importante que conozcamos la palabra de Dios para saber como los bereanos, para saber si estas cosas son ciertas. Pero como no conocemos la palabra, somos engañados. Amén. Así que, entonces, porque uno se pone a pensar, si usted dice, con el hecho de que yo puedo hacer esto, puedo irme de rodillas hasta tal lugar y no voy a comer por tantos días para que Dios me salve y Dios me perdone, o es más, voy a ser crucificado como fueron aquellos ladrones para yo ser salvo, ¿usted podrá ser salvo? No. Si usted ve, fueron dos ladrones que fueron crucificados con Jesús. Los dos fueron salvos. Si el hecho de ser crucificado significa que tú puedes ser salvo, ¿por qué uno no fue salvo y el otro sí? Porque no depende de la crucifixión tuya en una cruz, o tu sacrificio depende del que estaba en la cruz, el que estaba en el centro. Y ese era nuestro Señor Jesús. Y uno de ellos fue salvo, ¿por qué? Porque puso su fe en Jesús. ¿Sabe usted que solo Jesús es el único Dios aprobado aquí en la tierra como intercesor y representante de Dios? ¿Sí sabe usted eso? A veces ponemos, yo tengo a tal ídolo, o yo creo que si yo hago esto, o yo le pido a tal y hago esto, con eso Dios, o esa persona, o ese objeto puede interceder por mí a Dios. ¿Puede suceder eso? No, es solamente una persona en la tierra representando a Dios y aprobada por Dios, y esa persona se llama Jesucristo. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjese esa frase, y en ningún otro hay salvación. ¿Qué te está diciendo eso? Que nadie te puede salvar.
solamente una persona. ¿Y esa persona quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Así que el perdón se logra no por lo que tú puedes hacer, sino por lo que Cristo hizo. Dice Hechos 13:38. Se lo voy a leer en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Fíjense lo que dice esta versión, Hechos 13:38. Entiendan esto, hermanos. El perdón que ustedes no pudieron alcanzar por medio de la ley de Moisés. Porque usted diría, bueno, ¿cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe? ¿Porque ofrecieron un corderito? ¿Porque se portaron bien? ¿O por el simple hecho de ser judíos? ¿Fueron ellos salvos? No, ellos no fueron salvos por eso. ¿Sabe cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? Igual que nosotros. Por la fe, hermanos. Ellos tenían fe que el Señor les decía, ofrece ese corderito y a través de eso yo te voy a dar el perdón. ¿Qué hacían ellos? Ofrecían el corderito. No que fuera el corderito que perdonara sus pecados, pero ese corderito cubría sus pecados, no los quitaba. O sea, era como apaciguar un poco la conciencia. Pero ¿qué hacía Dios? Les perdonaba sus pecados. Porque dice el texto, dice, el perdón que ustedes no pudieron alcanzar por medio de la ley de Moisés, lo reciben por medio de Jesús. Todo el que tiene fe en Él es aprobado por Dios. Es a través de Jesús. Quizá usted pudiera pensar, pues yo creo que yo puedo hacer esto y hacer lo otro. No es lo que tú puedas hacer. ¿Qué hizo Jesús para que nosotros podamos tener el perdón de pecados? Hizo muchas cosas. Se despojó de su gloria, se humilló, dejó el cielo, dejó su trono, dejó todo por nosotros. Y fíjese lo que dice Isaías capítulo 53, ese yo lo veo como un pre-evangelio. Usted lee los evangelios, hablan explícitamente de la muerte de Jesús en la cruz. Pero Isaías 53, siglos antes, ya tenía una idea de lo que iba a pasar con Jesús. Y se lo voy a parafrasear lo que dice aquí hablando de Jesús. Dice, no hay parecer en él. O sea, de todos los golpes que le dieron, quedó desfigurado. Dice, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. O sea, todavía como, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, o tomó nuestro lugar, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, no por los de él, por los nuestros. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Nosotros. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores, aún pidiendo por nosotros. ¿Estarías dispuesto a morir en la cruz, así como sufrió Jesús, para ser salvo? Sí, yo estoy dispuesto a hacerlo. Aunque usted lo haga, usted no va a poder recibir la salvación. Porque no es por lo que tú puedas hacer, sino por lo que hizo Cristo Jesús. Amén. Y quiero que escuche esto. Una sola gota de la sangre de Cristo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Amén. Sepa que el hombre, hermanos, ha pecado por un promedio de 6,000 años. Bíblicamente hablando, la tierra tiene 6,000 años. Pero pastor, los científicos dicen que tienen millones. No, Dios creó esta tierra con edad. Y es lo que la gente no entiende.
pero tiene 6,000 años de existencia y por 6,000 años el hombre ha pecado. Pero ¿sabe qué? Cristo Jesús en un promedio de 3 horas, Él consumió, Él acabó, Él terminó con el pecado en la cruz diciendo al final, consumado es. It is finished. Imagínense 3 horas sufriendo por nosotros y nuestros pecados. Y la resurrección garantiza esto, porque el Señor lo levantó. ¿Sabe cuál es la única forma para que Dios no perdone nuestros pecados? Que usted no le pida perdón. ¿Qué hace Dios? No le perdona. Si usted le pide perdón, ¿qué hace Dios? Él le perdona. Amén. Dice Efesios 1:7, ¿en quién? ¿Ese quién es? Jesucristo. ¿En quién tenemos redención? Por la iglesia bautista. ¿La iglesia católica, la mormona? No, ¿qué dice ahí? ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según Fidencio. ¿O usted? No, según las riquezas de su gracia. El perdón, hermano, no es algo que nosotros podemos conseguir, es el resultado de la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Y esto, hermano, no es una esperanza, es un hecho, porque dice, tenemos. Tú ya la puedes tener, no es de que, ay, cuando me muera a ver qué me tiene Dios. No, ahorita, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Así que no es una esperanza, es un hecho. Amén. Así que nuestra deuda quedó pagada. ¿Qué es nuestra tarea? Yo ya soy salvo, pastor, el Señor me salvó, ya me perdonó, yo lo recibí en mi corazón, yo soy salvo, yo tengo el Espíritu Santo, ahora soy cristiano, pero peco y cometo faltas que no debo. Por eso el Señor nos dice en su palabra en Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios. Perdemos la comunión con Él. ¿Y qué hace Dios? Tienes que pedirme perdón para yo restablecer esa relación contigo. Amén. Y damos gracias al Señor por el perdón de pecados. Pero usted dice, no, pastor, yo quiero pagar por mis pecados. Yo soy una persona muy buena y pues ya hago esto y hago lo otro. Seamos quienes seamos, somos pecadores. Amén. Ahora, yo quiero pensar en usted que usted es una persona muy buena. Amén. ¿Quiénes son muy buenos aquí? Levanten su mano. Como no hay personas buenas aquí, entonces necesito esconder mis cosas porque nunca sabe uno, ¿verdad? ¿Sabe qué? Vamos a suponer que usted comete 3 pecados al día. Usted en promedio comete 3 pecados al día. Un mal pensamiento, una mentirita ahí blanca, como dicen, ¿verdad? Pero vamos a suponer eso, que usted cometió 3 pecados al día. Ahora, si usted vive 70 años, usted habrá cometido 70,560 pecados. En toda su vida, si usted vive 70 años, va a cometer 70,560 pecados. En el Antiguo Testamento, por cada pecado, ¿sabe qué es lo que ellos tenían que hacer? Tenían que ofrecer un corderito. ¿Para qué? Para cubrir, no quitar, sino para cubrir su pecado. Usted dice, yo lo puedo hacer, pastor, que para que Dios me perdone y me salve, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro para que Él me salve. Bueno, la pregunta es, ¿tiene usted 70,560 corderitos para ofrecer de sus pecados? Y si aún los tuviera, y usted lo hiciera, ¿aún así usted sería salvo? No, porque no depende de lo que yo pueda hacer, depende del sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Sabe quién nos da ese perdón? He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús. Él no levanta la carpeta y mételo ahí, tranquilo, no va a pasar nada. ¿Qué hace el Señor? No, Él nos quita el pecado, hermanos. Gracias al Señor. Hay un promedio de 4,200 religiones y 30,000 dioses sobre la tierra. Imagínense. Aunque se digan dioses, no significa que sea un Dios verdadero, pero la gente los considera dioses. Y la Biblia dice que ha habido muchos falsos profetas, ha habido muchos falsos dioses, falsas religiones, pero ¿sabía usted que solamente hay un Salvador? Ese Salvador es Cristo Jesús. Amén.
es un motivo de gratitud y darle gracias a Dios. De que, oye, yo no tengo que hacer nada. Solamente tengo que creer en Él y recibirlo. Yo puedo ser salvo. Que si yo lo hago con todo mi corazón, Él envía su Espíritu Santo, me sella y yo nazco de nuevo y soy una persona nueva. Voy a pensar diferente, voy a actuar diferente. Mis temperamentos, mis actitudes, mis pensamientos, mis decisiones, mis acciones, todo lo que yo haga va a estar ahora enfocado en lo que Dios quiere, no en lo que yo quiera. Pero si tú eres el tipo de persona que ya dijiste, no, ya me puse de pie, yo recibí a Cristo, hice la oración de fe, hasta pasé al frente, pastor, pero sigue siendo el mismo de siempre, el mismo mentiroso, mismo tacaño, engañador, adúltero, ladrón y un montón de cosas, y todavía si te garantizas, tú no eres salvo. Tú estás perdido, te vas a ir al infierno, porque una persona que tiene a Cristo Jesús en su corazón es una persona, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los cristianos pecan, ¿sí? Y van a seguir pecando. Ahora, una persona que es cristiana y que vive en la carne, ¿Dios lo perdona y puede ser salvo? Sí. Una persona que se dice ser cristiana y que vive en la carne y siempre vive en la carne y Dios nunca lo castiga, ¿es salva? No, no es salva. Porque Dios dice a los que ama, disciplina. Entonces hay una relación con Dios, ¿verdad? Entonces, la decisión es suya. Dice el Señor, venid. Luego dice, estemos a cuenta, porque hay que arreglar cuentas con Dios. Si usted no ha arreglado cuentas con Dios de su pecado, usted se va a ir al infierno. No importa que sea miembro aquí en esta iglesia. Él dice, venid, luego dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si usted quisiera ser salvo y usted quisiera pagar por su propia salvación como ser humano, tendría que ser perfecto en todas sus relaciones con Dios, con usted mismo y con las demás personas toda su vida, y nunca debe de fallar. ¿Pudiera usted hacer eso? No, aquí ahorita terminando, usted va a ir allá afuera y algunos vamos a caer en el pecado de la glotonería. Ya llené con el platito. ¿Me pueden dar otro, por favor? Y nos lo comemos el segundo y todavía, oye, ¿me puedes hacer otro para llevar? ¿Sí o no? Y si quiere llevar, llévele, ¿verdad? Pero para que se dé cuenta y me entienda, hermanos, de que somos pecadores. ¿No es así? Usted no puede hacer nada para ganarse su salvación. Nada usted puede hacer, siempre va a pecar, siempre va a haber un mal pensamiento, una mala actitud, un mal temperamento, una mala decisión. Pero ¿sabe qué es lo bonito de nuestro Dios? Que Él perdona nuestros pecados. No importa por cuánto tiempo yo los haya hecho, ni qué es lo que haya hecho, el Señor perdona nuestros pecados. Dice la palabra que Él va y los echa ¿a dónde? Al fondo del mar. Y aparte, no literalmente, pero pone un letrero que dice, prohibido pescar. Amén. Como déjalos ya los perdoné, déjalos en el pasado. Una ocasión, después que la camioneta del minero, una persona que tenía 62 años de edad, William Hyatt, se le descompuso su camioneta mientras iba en el camino y al final se detiene, no la pudo arreglar, se baja y él sigue caminando por el desierto, 22 millas, a través del desierto de Mojave en San Bernardino, California. Al final de cuentas, como lleva encalmado el sol, la calor, él se fue arrastrando, se fue sobre el desierto así, o sea, sobre su pecho, y al final de cuentas colapsó ahí en medio del sol y en medio de la arena por el cansancio. Al final murió y quedó su rostro sobre la arena. Pero ¿sabe qué es lo triste de esta historia? Que casi estaba por cruzar un cerrito. Y después de ese cerrito, a media milla de distancia, en promedio, ¿qué cree que había ahí? Un manantial llamado Saratoga. Casi ya mero llegaba ahí. Casi sobrevivió. Y digo yo, así mismo hay algunas personas que aún encontramos en la palabra de Dios. Por ejemplo, el rey Agripa, la esposa de Lot, el joven rico y Félix, por poco. Y ellos fueron salvos, porque ellos pensaban, es lo que yo puedo hacer.
Es que yo puedo lograr esto, yo puedo hacer lo otro y yo con esto voy a ser salvo. Pero no es así. No es lo que tú puedes hacer. Es lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Amén. Quiero invitarte para que cierres tus ojos. Vamos a orar. Y antes de orar, quiero, cerrando tus ojos, inclina tu rostro. ¿Habrá alguna persona que diga, pastor, yo necesito a Jesús? Yo quiero que el Señor perdone mis pecados. Y quiero estar bien seguro, segura, de que realmente Cristo está en mi corazón. ¿Habrá alguna persona que quiera recibir al Señor Jesús? Si es sí, levanta tu mano, ponte de pie. No es de que no, y aquí solito, no quiero que nadie me mire porque me da vergüenza. No vas a ser salvo. A todas las personas que el Señor Jesús llamó, los llamó públicamente. ¿Para qué? ¿Sabía usted que cuando una persona se avergüenza del Hijo de Dios, porque dice la palabra, el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre en el reino de los cielos? Así que hoy tienes que tomar una decisión. Habrá una persona que diga, no, pastor, a mí no me importa la vergüenza, no me importa eso. Yo quiero tener a Cristo en mi corazón. Yo quiero tener paz en mi corazón. Yo quiero que el Señor perdone mis pecados. Si es así, levanta tu mano o ponte de pie o ven aquí al frente si gustas y pídele perdón al Señor y Él va a perdonar todos tus pecados. No importa cuál sea. No importa por cuánto tiempo tú lo hayas hecho. ¿Habrá alguna persona? Amén, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Muy bien, quiero que hagas esta oración conmigo y quiero que la hagas con todo tu corazón y en fe en el Señor. Porque es con el Señor, ¿no es así, hermanos? Teniendo esa fe en Él y tenemos esta salvación por Él. Repite conmigo, di: Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados. Te he fallado, Señor, pero te pido que me perdones, me limpies, me santifiques y séllame con tu Espíritu Santo para convertirme en una hija tuya, Señor, y vivir para ti. Te lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.